Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Bueno, veo que estamos en familia. Bienvenidos todos. Vamos a estar buscando en el libro de Juan, capítulo 17. Juan 17, versículo 23. Vamos a leerlo hasta el 26. Cuando lo digan, me dicen amén. Cuando lo tengan, perdón. Amén. Juan 17, versículo 23. Y dice así: Yo en Jesús y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Aquí vemos, hermanos, cómo Jesús hablaba con el Padre, porque ya sabía que su día final se aproximaba, y oraba por nosotros, por su pueblo, por los discípulos que estaban con él, oraba por lo que el Padre le había dado, hablaba con el Padre. Vemos cómo Jesús logró ser uno solo con el Padre. Él se sometió en espíritu, en alma, en cuerpo a la obediencia, a cumplir lo que Dios le había mandado a hacer aquí en esta tierra. Él se sometió tanto que fue aún a la muerte y muerte de cruz por obediencia a nuestro Padre. También la palabra nos enseña que Jesús jamás obedeció a la voz de Satanás. No hubo nada que lo distrajera. Su enfoque fue siempre obedecer la voluntad de su Padre, por la cual Él lo había enviado aquí a cumplir su mandato. De la misma manera, Jesucristo desea que nosotros hoy día hagamos, que le sigamos, que Él sea el centro de nuestras vidas, que no haya nada que nos distraiga, que no pongamos algo como prioridad, sino que sea siempre el buscar de nuestro Dios, el orar, el tomar la palabra, el ser un poco más consecuentes con la oración, que lo hagamos en cada momento, porque Dios quiere que en cada momento nos estemos comunicando con Él, que estemos ante su presencia, ¿verdad? Y que lleguemos a ser así como Él fue con el Padre, uno solo. Él quiere que nosotros podamos aprender lo que Él nos enseñó. Y bueno, tenemos que estudiar la palabra con más frecuencia, ir haciéndolo un modo de vida en nosotros, que no podamos vivir si no oramos, si no buscamos la palabra, si no estamos allí en comunión con el Señor. Por eso el día de hoy estamos aquí, ¿verdad?, reunidos, hemos venido a adorarle, hemos venido a glorificarle, hemos venido a darle gracias a Él, porque Él es el único digno y merecedor de toda honra y de toda alabanza. Y bueno, la iglesia, la comunidad de la gracia, les da la bienvenida a todos, y el Ministerio del Sol de Justicia, el Ministerio de Alabanza, también les da la bienvenida. Ahora vamos a estar adorando al Señor y a decirle el tema que vamos a entonar hoy, que Él es el centro de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el centro de sus vidas? Amén. Pónganse de pie, por favor, porque vamos a decirle que Él es el centro de nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos, Jesús, porque tú eres el centro de nuestro ser, Señor. Gracias porque tú vives dentro de nosotros, Señor Dios amado. Gracias porque tú completarás la obra que has empezado con nosotros, Señor, la finalizarás, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en este día, porque solo tú eres el Señor de toda gloria y todo honor. Centro de todo eres Jesús.
todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro.
diciéndole al Señor cuán bello es Él, ¿verdad? Cuán hermoso es nuestro Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar y a decirle que cuán bello es el Señor? Vamos con todas nuestras fuerzas a decirle que Él es bello. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar. La belleza de mi Señor. Nunca será agotada. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. Nunca será agotada. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Vamos las mujeres de la comunidad a decirle cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar. Ahora los hombres. Cuán bello es el Señor. Que se escuche. Cuán hermoso es el Señor. Vamos, hombres de la comunidad. Cuán bello es el Señor. Ahora todos juntos. La belleza de mi Señor. Nunca será agotada. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. Nunca será agotada. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. Nunca será agotada. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. Nunca será agotada. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Cuán hermoso eres, Señor. Gracias porque tu hermosura siempre resplandecerá en nuestros corazones, oh Rey. Un aplauso para el Dios que todo vive, que todo puede, que todo tiene todo el poder. Amén. Ahora con ese mismo gozo y con esa misma alegría vamos a estar recibiendo a nuestro hermano Raúl, que trae el devocional el día de hoy. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Muy buenos días. Pregunta de rigor y de siempre. ¿Alguno de los que estamos aquí presentes viene por primera vez? ¿Seguro? Muy bien, señora.
Muy bien, bienvenida hermana. Quédese sentadita y mantenga la mano alzada para que los hermanos de protocolo le lleven un papelito donde anotamos sus datos y así llevamos nuestro registro. La segunda pregunta, y que debió haberla hecho de primero, ¿cómo nos sentimos todos hoy? Bien, bueno. Estamos recargando la batería. Entonces vamos a seguir en eso. Muy bien, me toca a mí dirigir este culto y hacer el devocional. Para comenzar, bueno, vamos a orar, nos encomendamos a Dios. Oh Dios Padre Todopoderoso, ante ti venimos esta mañana mediante la presencia de tu Hijo Jesús y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, para que escuchemos, llevemos la palabra y que todo lo que digamos acá nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Es una petición que hacemos todos nosotros los que estamos aquí hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a tocar un tema y siento la necesidad de hablar de la necesidad. ¿Qué es la necesidad? La necesidad es un estado de un ser en que se halla ante la carencia de un elemento principal que lo tengamos para poder llevar nuestra vida adelante. O sea, poder sobrevivir y crecer, vamos a decirlo así. Son infinitas las necesidades que tenemos nosotros los seres humanos. Podemos enumerarlas muy corto y podemos decir que tenemos necesidad todos los días de comer, tomar agua, dormir, respirar, es importante. Tenemos necesidad de tener seguridad en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que tener esa necesidad de seguridad en nuestras vidas, de tener donde dormir, tener nuestro techo, de tener nuestra ropa que nos viste, que si viene una lluvia, tener nuestro paraguas, si no lo tiene, bueno. Pero necesitamos esa seguridad. Otra necesidad importante en la vida es la del amor, pero ese amor de la familia, ese de amar y ser amado. Otra necesidad es la del respeto. Nos respetemos nosotros mismos, respetemos a los otros y seamos respetados. Y la quinta y última es la necesidad de la autorrealización. Es aquella cuando nosotros luchamos todos los días por querer algo ser mejor. Ahora, lo que sí es importante es que cualquiera que sea la necesidad, solo no la vamos a alcanzar. Siempre necesitamos al menos de una persona. Por ejemplo, si yo en este momento digo, oye, tengo sed, entonces digo, ya vengo, voy a buscar agua. ¿No? Yo le digo, hermano Richard, por favor, tengan un vaso de agua. Solamente ejemplo. ¿Ok? Ahora, aquellos que quieran ahondar más sobre las necesidades, yo les digo que hay un modelo que fue desarrollado por un psicólogo y sociólogo norteamericano llamado Abraham Maslow, y tal cual como las dije, así son las necesidades. Primero son las fisiológicas, las que están formando la base, después vienen las de seguridad, después vienen la de filiación, de amor, la de respeto y por último la de autorrealización. Ahí donde nos vamos a detener hoy y vamos a hablar vamos a hacer un toque porque son muchas, pero vamos a comenzar diciendo que siempre tenemos una necesidad y las más relevantes son estas últimas. Vamos a empezar con la necesidad de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Esa es la primera que podemos ver. En el libro, en la Biblia hay muchas, pero vamos a sacar un ejemplo hoy. Y por favor, anoten del libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículos 18 y 19. Y yo se les voy a leer acá la versión de
Dios habla hoy y nos dice lo siguiente: ojalá hubieras hecho caso de mis órdenes, tu bienestar iría creciendo como un río, tu prosperidad sería como las olas del mar, tus descendientes serían numerosos, incontables como la arena del mar. Yo nunca los hubiera destruido ni los hubiera apartado de mi vista. Aquí sencillamente Isaías toma lo que Dios, Jehová, nos dijo. ¿Cómo se sintió él cuando vio que su pueblo de Israel no lo obedecía? Y sabemos todos que cuando no obedecemos la palabra de Dios es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios es tan bueno con nosotros que nos sigue alargando la vida. Y eso fue escrito quién sabe cuándo, no sé. Pero tiene tanta vigencia hoy como el día que fue emitido. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es inmensamente grande y nos sigue cuidando. Veamos qué está pasando en el mundo hoy. Sufrimos de enfermedades como el COVID y aquí estamos. Gloria a ti, Señor. Vemos cómo caen tremendos aguaceros, se llevan poblaciones. Hay países como Pakistán que están totalmente inundados, otros que están secos como está Yemen, y aún seguimos nosotros viviendo. Nos está dando esa oportunidad de que nos volvemos a Dios. Esa es la primera necesidad. Vamos a citar una segunda, y es la necesidad que tiene que ver mucho con la canción, la alabanza que cantamos ahora en este momento, pero es conocer a Dios. Nosotros, por ser hechos por Dios, que somos su creación, nos llega el momento en que queremos saber cómo es Él y lo empezamos a buscar. Algunos han tomado una vía equivocada, se han puesto a buscar sobre 200,000 dioses y a todo lo que hacen es por un Dios, pero es uno solo, es uno solo. Y Cristo cuando vino, Jesús cuando vino acá a la tierra, nos los dijo pero de una, y lo voy a citar de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Está clarito, nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Pero los hombres somos a veces un poco tosudos y empezamos a sacarle punta al asunto. Y por eso que 2 versículos más abajo, en el mismo Evangelio de Juan 14, en este caso 8 y 9, vemos la conversación cuando el apóstol Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Pero nosotros tenemos que tener la fe puesta porque no pudimos verlo, pero sí nos podemos acercar a Él y estamos seguros que lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 17, nos dice, también como asegurando pues lo que ya fue dicho: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que conocer a Dios y tenemos la vía, tenemos el camino.
Ya por último, para cerrar, porque si no me quedo aquí todo el día, vamos a ver otra necesidad muy importante que tenemos nosotros. Es la necesidad de escapar de la condenación eterna, ¿verdad? Por eso es que tenemos una cantidad, bueno, básicamente tenemos 10 mandamientos. Y pretendemos que a lo mejor haciendo y cumpliendo con los mandamientos vamos a alcanzar a Dios. Pero resulta que el apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 2, versículo 10, nos lo dice claramente. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. O sea, eso es como el juego ese de esas torres de madera que uno hace jenga, ¿no? Y vamos sacando, pero cuando tocamos la que se viene todo para el suelo, una sola. Hablamos de 10 mandamientos, pero resulta que haciendo así, y me encantan a mí los números, y les voy a decir lo siguiente. Tenemos en el libro, en los primeros libros de la palabra de Dios, que son justamente los libros de la ley, se tienen 613 mandamientos en los primeros 5 libros. En el Nuevo Testamento se habla de 3248 nuevos mandamientos y 365 prohibiciones. Si sacamos la cuenta, son 4226. Hay una lista como de pie Santa Elena de Guairé para cumplir todo. Pero como siempre Dios nos da la oportunidad, entonces veamos lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 23 al 25. En este trabajo de grado doctoral que hizo el apóstol Pablo, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por consiguiente, hermanos, necesitamos estar salvos del infierno solamente con la palabra y seguir a Jesús de toda fe. Así que, hermanos, los invito a que sigamos buscando en el libro de los libros, la Biblia, los 66 libros, vamos a conseguir todas estas necesidades y vamos a conseguir nuestra respuesta. Gracias, Padre, por esta palabra tan importante que hemos tenido hoy, que nos han enseñado y que nos ha quedado en nuestras almas y en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que saquemos siempre adelante. Sigamos, Señor, siempre investigando sobre ti todo lo que hay y nos acercaremos cada día más a ti. Petición que hacemos todos en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición del cielo sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Oramos siempre a Dios para que usted sea bendecido por medio de la palabra de Dios. Queremos que se mantengan en oración, ya que en estos últimos días han pasado cosas terribles. En las tejerías tenemos ese pueblo de aproximadamente 50.000 personas, y quedó devastado por las lluvias. Le pido a cada uno de ustedes que estén orando por las ayudas que estas personas están recibiendo, y de afuera y de acá de Venezuela, para que haya gente allí
íntegro. Gracias. Para que haya gente allí verdaderamente que pueda hacer llegar esas ayudas a la necesidad de cada persona en ese lugar. Esto se presta mucho para hacer muchas trampas y verdaderamente se ha perdido mucha sensibilidad humana en cuanto a esto, en cuanto a estas necesidades, ya que no nos podemos tal vez trasladar a ese lugar o de repente no podemos ayudar. Lo mejor sería que oren para que esas personas también sean reubicados rápidamente. Personas que perdieron sus casas, sus enseres, perdieron todo y no saben a dónde ir y dónde los van a reubicar. Personas no solamente perdieron sus casas, sino también perdieron sus familias, niños. Hay un gran vacío, hay un gran sufrimiento y ojalá que el Señor, obviamente el Señor quiere y que esas personas puedan abrir sus corazones y poder llenar ese vacío, esa soledad que sienten ahora, esa impotencia, la puedan llenar a través de Jesús. Creo que también algunas iglesias evangélicas fueron dañadas y algunos hermanos también perdieron la vida en ese lugar. Nuestros hermanos, manténgase en oración, no deje esa oración, hermanos, y no solamente por las tejerías, sino en casi toda Venezuela, en algunos estados de Venezuela han estado pasando cosas terribles con la lluvia, y bueno, no nos queda otra que orar. Seguimos en la enseñanza de Gálatas en el capítulo 1. Hoy estaremos viendo desde el 17 al 24, 8 versículos, pero antes, a manera de introducción, queremos recordar un poco de la semana pasada de la prédica de nuestro hermano Pastor René, que habló desde el versículo 10 al versículo 16, y en el versículo 10 dice: busco el favor de los hombres o el de Dios. Mejor dicho, ¿a quién quiero agradar? Eso es una buena pregunta, interesante para cada uno de nosotros. No se puede agradar a Dios y a los hombres. Versos 11 y 12, Pablo les informa a los hermanos que ese evangelio anunciado por él no fue enseñado por hombres. Hubo una revelación directa de Dios, el privilegio que Pablo recibió de recibir la palabra de Dios por revelación divina directamente del Señor. Recordemos que los judaizantes entraron en la iglesia de Galacia para enseñar a los hermanos de la gracia que la gracia le faltaba aún algo, y ellos querían implementar algunas costumbres, ritualismo de la ley mosaica, y Pablo estaba un poco triste y a la vez molesto cuando dice en el versículo 6 que estaba maravillado de cómo tan pronto ellos se habían olvidado del verdadero evangelio que le había sido revelado a él y que él se los había llevado a ellos, a la iglesia de Galacia. Y el versículo 16 dice que no consultó a carne ni sangre. Interesante, Pablo fue escogido con una misión y era un hombre extremadamente celoso de las cosas del Señor. Le pido que tenga mucha reverencia y vamos a poner atención en cuanto a la palabra de Dios. Usted ha venido hoy para edificarse y la mejor manera de edificarse es que usted preste atención y pueda meditar en esta preciosa palabra. Oramos para entrar en el tema. Señor, como siempre, agradecido de ti, Padre, por este gran privilegio que puedo tener hoy de compartir esta palabra con cada uno de mis hermanos. Padre, prepara los corazones, las mentes, Señor,
que haya atención, reverencia en cuanto al mensaje de la palabra de Dios, y que todos podamos salir de este lugar edificados, podamos salir de acá, Señor, llenos del poder de tu palabra, para que podamos también llevarnos esto y meditarlo entre el día y la semana. Señor, agradecemos por la presencia de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas y por cada uno de los hombres y mujeres que acá están. Todo esto que lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Yo le puse un título a esta palabra, y fue: el Evangelio cambia vidas. Obviamente podemos ver acá cómo Dios cambió la vida de un hombre orgulloso y extremadamente celoso de la religión, quien persiguió a la iglesia de Jesús. Versículo 17 dice así: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en él. El testimonio de un hombre que fue transformado y que fue usado para la gloria de Dios. En el versículo 17 vemos esta sección personal, que aquí vemos a este hombre que no fue a Jerusalén a buscar a los apóstoles ya establecidos. Él se fue a Arabia y después volvió a Damasco. ¿Qué fue a hacer Arabia? Buena pregunta. Pablo tenía unas capacidades extraordinarias que Dios usó para llevarlo a predicar el Evangelio a los gentiles. Según eruditos, dicen que Pablo fue uno de los estudiantes del sistema mosaico del judaísmo y un estudiante muy destacado en la filosofía griega. Este hombre tenía material mucho, dando así origen al cristianismo. Por ello es importante destacar aquí que Pablo afirmó ante los Gálatas que él no había recibido el Evangelio por medios o conocimientos o recursos humanos, sino por una revelación directa de Jesucristo. Probablemente la retirada de Pablo a Arabia, al desierto, fue con la idea de madurar mejores ideas y conocer mejor el Evangelio que luego él llevaría a los gentiles. En el verso 18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 18. Pensamos que esta es la misma información que tenemos en el libro de Hechos, en el capítulo 9, desde el versículo 26 al 29, y dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco
había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Versículo 29. Y hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Estamos leyendo Hechos capítulo 9, desde el 26 a el 29. Fíjense algo interesante. Este hombre mayormente fue a buscar al Señor en el desierto. Algo interesante, cómo Dios entrenó a sus hombres y preparó a Moisés en el desierto, colocó a Abraham en un lugar bastante peculiar para formarlo, y Elías tuvo igual preparación en el desierto. También fue entrenado al aire libre en las cuevas. Este fue también el rey David. Recuerden que Saúl lo buscaba para matarlo, y él dice que se sentía como un aprendiz perseguido. Había una persecución terrible en cuanto a la vida de este hombre, obviamente de David. Y en las oportunidades que estuvo en el desierto podemos sacar la conclusión dos: una que fue perseguido por el rey David, y otra que fue perseguido por su hijo Absalón. Él dice en el Salmo 63, muy interesante lo que dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Creemos que Dios llevó a estos hombres en algunas oportunidades al desierto, en ese lugar, para prepararlos. El desierto no es nada agradable, sabemos. El desierto hay mucho calor, escasea el agua, no hay agua. Y David dijo algo que me causó mucho ruido hace 2 semanas que estaba meditando en este salmo, y 2 palabras interesantes. Él dijo: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Estos hombres fueron preparados, pero sintieron una necesidad terrible, sobre todo David. La sed es algo que se desea, algo para calmar, una necesidad para saciar, y el anhelo es el deseo intenso de conseguir algo de manera intensa y disfrutar. Jadear, una persona tiene dificultad para respirar, está cansado. David sabía realmente lo que era una sed física, pero no es lo que David está tratando de informar a los lectores acá. La sed de David era una sed de Dios. Fíjense algo interesante: nadie puede experimentar una relación con Dios si no lo desea. Nadie puede tener un anhelo por Dios si no lo desea. El anhelo y la necesidad nace en el corazón del hombre para buscar a Dios. Pablo habla acerca de un evangelio, y él dice en el versículo 6 de esta carta a los Gálatas, dice que estaba maravillado, se sentía algo, lo dijo en forma sarcástica: estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan olvidado de un evangelio que Dios me lo presentó, Dios me lo dio por revelación, yo se lo llevo a ustedes, y ustedes ahora quieren añadirle otra cosa. Es que el verdadero evangelio ha sido un problema predicado
desde los tiempos de Pablo hasta acá. En muchos lugares se habla del Evangelio, pero no se está predicando un Evangelio bíblico. Un Evangelio que se está predicando es un Evangelio fácil, un Evangelio de pasarla bien, un Evangelio de prosperidad y un Evangelio de comodidades y un Evangelio que nos trae confort. Ese no fue el Evangelio que predicó el Señor Jesús, ese no fue el Evangelio que predicaron los apóstoles, ese no fue la palabra que trajeron los profetas. Ese Evangelio fácil, ese Evangelio que no soy comprometido con él, ese Evangelio que es un Evangelio de mucho espacio para divertirme y para pasarla bien, no es el Evangelio predicado por los apóstoles. Entonces, Pablo fue uno de los hombres a quien Dios preparó para llevar un Evangelio, pero de mucho sufrimiento también. Recuérdense, Pablo había perseguido a la iglesia. Pablo creía que el Señor Jesús estaba muerto y perseguía a los cristianos para matarlos, para hacerlos blasfemar. El versículo 19 dice: no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea que no tuvo ningún contacto con los apóstoles, sino solamente con Pedro y con Jacobo. Cuando él viene de Arabia y va a Pedro y a Jacobo, a nosotros pudiéramos decir que él tenía que juntarse con los apóstoles para recibir más información, ¿verdad? Bueno, no fue así. Él estuvo con ellos, con estos dos apóstoles, como ya hemos visto, pero no recibió nada de ellos. En el versículo 20 dice: y esto que os escribo de aquí en adelante, de aquí delante de Dios, vamos a leerlo nuevamente, 20. Esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Es interesante la conversión de este hombre y la sinceridad de este hombre de poner a Dios como testigo de lo que era él, de sus palabras. Confirmaba su veracidad en poner a Dios como un verdadero testigo sobre el Evangelio revelado. Filipenses 1:8 dice algo muy interesante: porque Dios me es testigo que no miento, que yo los amo con entrañable amor de Jesucristo. A veces hablamos mucho, pero decimos poco. A veces queremos involucrar a Dios en nuestras palabras cuando realmente Dios no está en nuestras palabras. Debemos tener seguridad de lo que decimos. Debemos tener seguridad de poner a Dios por testigo cuando realmente Dios no es testigo. Ahora, él lo podía decir, ¿sabe por qué? Porque este hombre había sido transformado desde lo profundo de su corazón. Había recibido la palabra de Dios y ahora este hombre daba fe de lo que él era. Filipenses en el 1:27, fíjense algo: no de cualquier manera se vive el Evangelio, no de cualquier manera se dice que es cristiano, no de cualquier manera yo puedo decir que soy un hijo de Dios. 1:27 dice Pablo, mira lo que debe tener una persona. El verdadero evangelio. Dice que andéis como es digno del evangelio de Cristo. Él está diciendo a la iglesia
que deben tener un comportamiento digno. El comportamiento digno está a base de un evangelio que nació en mi corazón y que yo ahora testifico de ese evangelio por mi comportamiento. Es lo que está diciendo. Un evangelio que muchas veces se ha predicado y se está predicando en muchos lugares, que no es un evangelio real. El evangelio que se está predicando es un evangelio muy conforme a las personas que lo escuchan. Un evangelio que dice, bueno, haces una confesión de fe, eres salvo, pero no importa lo que tú hagas porque ya tú eres salvo. Ese evangelio no es el evangelio predicado por el Señor y los apóstoles. Muchos creen que solamente con hacer una confesión de fe todo está bien. O venir a la iglesia un domingo todo está bien. El verdadero evangelio es aquel que te hace nacer de nuevo. Ese es el verdadero evangelio, no el evangelio que se ha venido predicando hace 2000 años y que en muchas partes del mundo se está predicando un evangelio muy diferente, a medias, con medias verdades. Si el evangelio no transforma la vida de un hombre o de una mujer, si no hay una transformación dada por el Espíritu Santo de Dios, no ha nacido de nuevo. Versículo 21 a 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que es que en otro tiempo asolaba. 24. Y glorificaba a Dios en mí. Los creyentes de Jerusalén tenían una cierta duda sobre el apostolado de Pablo, sobre ese convertimiento. Pero ahí estaba Bernabé. Necesitamos no que usted diga que es un verdadero creyente. Su comportamiento debe ser estudiado, debe ser catalogado, debe ser por otras personas que digan quién es usted. Yo puedo decir que soy un creyente, pero ¿qué tal mi testimonio con los demás? Siempre debe haber testigo de quién soy yo como creyente. Y aquí había un testigo que era Bernabé. Bernabé lo presenta y les dice, no, este es un hombre convertido al Señor, el Espíritu Santo hizo en él maravillas. Él estuvo en el desierto cuando perseguía a la iglesia y Dios lo confrontó. Y Dios fue duro con él. Y lo presenta. Si Bernabé no hubiese estado con Pablo, tendría que haber pasado mucho tiempo para que Pablo fuera recibido por los apóstoles en la iglesia. Siempre debe haber un testigo, alguien que testifique veraz de quién es usted. Primeramente, obviamente, el Espíritu Santo de Dios, pero debe haber alguien que diga, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, por su comportamiento, porque vive digno del Evangelio, como el Evangelio. ¿Sabe algo interesante? Nosotros, aunque no lo veamos, tenemos a nuestro alrededor muchos ojos observándonos. En nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, donde vamos, cuando nosotros nos presentamos o descubren que somos cristianos, hay ojos que nos miran. Y muchas veces, tal vez no hablemos del Evangelio, pero solamente el comportamiento suyo
hacen que las personas lo vean diferente en la forma que diga, a este le pasa algo, a esta mujer le pasa algo, es diferente, no dice grosería, es una mujer íntegra, es colaboradora, es una mujer educada. Debe haber alguien que lo diga. Pablo pasó muchas etapas y no fue fácil el Evangelio para Pablo. Y el Evangelio no es fácil para nadie. El Evangelio es sufrido, hermanos. Y esa es la gran verdad que hay que hablar del Evangelio. El Evangelio es sufrido. Estos hombres fueron llevados al desierto y allá pudieron madurar un carácter divino. El carácter divino debe tenerlo todo creyente que ha nacido de nuevo. Un carácter que le permita testificar que Dios vive en la vida de ese creyente, que vive en la vida de ese hombre, de ese joven o de esa mujer. Y ese es el verdadero Evangelio. Hoy da miedo predicar queremos no predicar ni la santidad ni el infierno, porque he escuchado a muchos que dicen que no se hable mucho del infierno porque sería que las personas agarran miedo y entonces aceptan a Cristo por miedo. Ese Evangelio no es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio hay que predicarlo como está. Hay que decirle a la gente que no conoce a Cristo que existe un infierno. Hay que decirle a los creyentes que si no han nacido de nuevo, tienen que nacer de nuevo. Hay que decirle a la iglesia que debe vivir en santidad porque es la única manera de poder ver al Señor. No es un evangelio que se predica con tanta comodidad para que la gente no se ofenda. Un gran hombre de Dios dijo, no importa que se ofendan, que si la palabra de Dios los ofenda, no importa, porque ellos están cansados de ofender a Dios. Pablo vivió etapas muy terribles, tristes. Él mismo dijo que para él el vivir era Cristo, pero el morir era ganancia, porque él sabía realmente dónde iba, cuál era su meta, estaba fijo en su meta, estaba fijo en su propósito. El verdadero cristiano debe tener un propósito. Si no tiene propósito, entonces no me parece que sea un cristiano que esté claro en las cosas. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo habla acerca de un hombre orgulloso, un fariseo, sábelo todo, pero después él llega en el capítulo 9 de Hechos también y habla como Dios lo ha confrontado. Cuando él iba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, y pidió un permiso especial para acabar con la vida de los cristianos. Él quería acabar con la iglesia de Cristo. Y Dios allí se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Estaba persiguiendo a Jesucristo. Pero cada hombre que es perseguido, o cada mujer que es perseguido por su fe, no está persiguiendo a esta persona, está persiguiendo directamente al Señor. Vemos cuántos hombres y mujeres hoy en día sufren terriblemente por la causa de Cristo. Y muchos de ellos están dispuestos a morir. Cuando nosotros estamos en un lugar cómodos y con todas las comodidades,
ellos están huyendo. Ellos tal vez no tengan ni qué comer, no tengan cómo trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Esa no sería la respuesta. Mi respuesta debe ser las rodillas, orar por esos valientes hombres y mujeres que han dispuesto su vida para morir. Este fue Pablo. Cuando Dios lo confronta, lo hace nuevo y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué tú quieres que haga? Y esa debe ser la respuesta de cada uno de nosotros todos los días. ¿Qué quieres que yo haga? Pero cuando Dios te dice lo que tú tienes que hacer, no te hagas el paisa. Esa fue la vida de un hombre que verdaderamente tenía una sed y anhelaba a Dios. Dos cosas interesantes en la vida de un creyente: tiene que anhelar la palabra de Dios, tiene que anhelar a Dios y tiene que tener sed de ella. No simplemente teológica. Hay muchos buenos teólogos y la teología es maravillosa porque te ayuda en el conocimiento de la palabra, y gloria a Dios por lo que sos teólogos, pero esto no debe quedar allí. La teología sin una relación que yo tenga con Dios no tiene nada, me voy a perder. La iglesia en estos tiempos ha adquirido el mayor conocimiento teológico, pero no conocen al verdadero Dios. Lamentablemente, un evangelio diferente se está predicando hoy. Un evangelio basado en una religión, en comodidades y en un confort. No me muevas de aquí porque aquí estoy cómodo. No me quiero mojar. No quiero ir porque, bueno, está pasando esto, está pasando lo otro. Debemos descubrir realmente quiénes somos como creyentes. Le voy a decir algo. Yo no sé si usted comparta conmigo esta idea, pero lo que sí estoy seguro es que el Señor va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que haya entendido el verdadero evangelio de Jesucristo y de los apóstoles. El tiempo está señalado. No puede ser casualidad que este mundo esté como esté, con tanta presión, con tanto pecado, con guerras encima, con hambre y miseria, y podamos decir que no pasa nada. Va a haber una gran sorpresa en el mundo, y esta gran sorpresa es que Cristo va a venir a buscar una iglesia. ¿Estamos preparados para subir con el Señor? ¿Estamos testificando de la gloria de Dios? El problema es este: los cristianos muchas veces no estamos alcanzando el mundo, sino que el mundo está tratando o está alcanzando a los cristianos. Jeremías dijo en el capítulo 15 y versículo 16 que se conviertan ellos a ti, pero tú no a ellos. Estamos ligando la gracia con costumbres de este mundo para, según, ganar o darle comodidad a la gente. No. Pablo dijo: ¿a quién agradaré? ¿A Dios o a los hombres? Bueno, yo no sé si me metería en problemas con esto, pero estoy dispuesto a agradar a Dios. Y mi anhelo, pienso que el anhelo suyo es servirle a Dios y buscarle con todo el corazón.
¿Es su anhelo? ¿Es su anhelo usted buscarle a Dios con todo el corazón? ¿Aprender un evangelio verdaderamente bíblico? Hermanos, el tiempo de nuestra huida está cerca. La venida del gran Señor está cerca. Si usted sale de acá hoy y no recuerda estas palabras, no a forma de manipular a nadie, porque el Evangelio no manipula a nadie. Realmente debemos revisarlo. Gloria a Dios. La próxima prédica vamos a ver algo interesante. Ahora surge, o mejor dicho, Darwin Moody dijo de manera pintoresca: hay algunas personas que tienen solo la suficiente religión como para ser miserables. Y creemos que esta es la condición de mucha gente en la actualidad. Ahora surge una gran pregunta: si Pablo recibió el Evangelio Aparte de los otros apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo por 3 años y después vieron al Cristo resucitado, ¿estaba Pablo predicando el mismo Evangelio que los otros apóstoles? Y eso era un asunto muy importante en ese momento, porque si Pablo no estuviera predicando este mismo Evangelio, entonces había algo en todo esto. Y ese ha sido un problema completamente mal. De modo que veremos en nuestra próxima prédica que los apóstoles en Jerusalén aprobaron el Evangelio de Pablo. O sea, sí estaba predicando el Evangelio de Pablo. El Evangelio santo y puro y verdadero es el que cambia. Solo se puede lograr por un nuevo nacimiento, a través del Espíritu Santo de Dios y el amor de Dios en nuestra vida. No una religión cambia es Cristo. Hermanos, Dios les bendiga y queremos decirles que les amamos. Ustedes son una iglesia maravillosa y también aprovecho nuevamente la oportunidad para este día de mañana, lunes, que estaremos allá en la sede y queremos contar con la ayuda de cada uno de ustedes. Tenemos allá, vamos a demoler un tanque y necesitamos recoger esos escombros y ponerlos allí en la parte de abajo para que el camión se lo lleve. Hermanos, si usted puede ayudarnos mañana, de todo corazón se lo agradecemos y el Señor estará verdaderamente agradecido también de usted. Las mujeres que puedan ir también, no hay problema. Queremos nuestro templo para adorar al Señor, se está trabajando fuertemente allí. Es un arduo trabajo muy fuerte y no hay mucha gente trabajando allí. Por eso pedimos de verdad su colaboración, y si puede llevarle un refrigerio a los hermanos que están allí, sería bienvenido también, hermano. Un tamarindo, un limón, una panelada, un agua con azúcar, por lo más barato. Sí. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, que verdaderamente esta palabra sea de bendición, como lo fue para mi vida, sea también para la vida suya. Dios les bendiga, les guarde y nos veremos en la próxima prédica.